Porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Bien, buenas noches a todos nuestros queridos seguidores, las personas que están viendo este video en esta noche, tarde, por la mañana, en el momento en que usted lo esté viendo. Yo soy Rudy Saviñón, esto es En su presencia. Me acompaña mi amigo, hermano, Ercilio Brito. Ercilio, me preguntaba una persona, Ercilio es licenciado en filosofía y licenciado en teología, porque me decían, pero él maneja muy bien los temas, y bien, pero claro, él estudió eso. No somos, en el caso de él, advenedizos en cuanto al tema. Vamos a seguir, porque a las personas les gustó. Me dijeron que tratar este tipo de temas en época donde vemos, como hablábamos en el programa pasado, vemos la muerte como una realidad, porque está muy cerca nuestro, porque nos ha tocado algún familiar, algún amigo cercano. Y yo quiero saber, Ercilio, en el episodio pasado de En su presencia, tratábamos el tema de la vida después de la muerte y muchas pinceladas que dimos de muchos de los temas que están alrededor. Para nosotros los cristianos, ¿en qué nos basamos para nosotros hablar de esto? Bueno, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar o el espacio que usted ha tomado para compartir con nosotros estas cortitas reflexiones. Realmente es una tarea breve en un punto que puede ser, diríamos, hasta exageradamente largo, porque toda la historia prácticamente se ha estado trabajando este tema y casi nadie entra en la ruta de la conclusión, porque mientras estamos, diríamos, mientras estemos vivos aquí en la tierra y se esté tratando, nadie puede decir ya estoy en un estado donde ya no voy a tener que afanar más porque ya esto es eterno a partir de aquí. Realmente habría que verlo desde un punto, yo diría, teníamos que mirar también la parte de la física en ese sentido y tendríamos que hablar del tiempo en que nosotros estamos. Nosotros estamos en una hora, ¿verdad? Así es. Es decir, tú no puedes percibir el futuro ni puedes percibir el pasado. Tú percibes de manera constante el presente. Pero para nosotros los cristianos que tenemos la esperanza en una vida eterna, no hay un antes ni un después. Lo que hay es un ahora eterno. ¿Entiendes? Un ahora eterno. Es decir, una especie de burlarnos de la física. Okay. Que habla de tres tiempos. Sí, eso es la física en temas humanos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Sí. Pero por eso tú dices, para nosotros los cristianos estamos esperando otra cosa. Nosotros, sí, para nosotros la hora es ahora eterno, porque no pensamos que la vida se acaba aquí, sino que la vida es eterna. Continúa. De cara a la promesa que nos ha hecho Jesús, ¿verdad? Ok. Mira, y entrando ya en tema, Jesús tiene lo que se llama en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 13 completo, el discurso escatológico. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los últimos tiempos, pero de todo el tiempo. Es decir, de la parucía, nos estamos refiriendo a la parucía, que significa en su sentido
primero significa venida, ¿verdad? Venida, aparición, estar ahí, ponerte de ahí a ahí, de frente en frente, la parucía. Y el discurso escatológico de Jesús se evidencian y de ahí se pueden sacar muchas cosas. En el capítulo 13 de San Mateo. Pero cuando se refiere precisamente al tiempo, o cuando lo quieren y le quieren presentar algunas cosas concretas, pues entonces también él se refiere al tiempo. Con facilidad lo dijo. Dijo, mira, eso, ahí sí te voy a dejar yo tranquilo a ustedes porque eso solamente lo sabe el Padre. Y a quien él quiera revelárselo. Porque si ustedes se ponen a pensar y a mirar la vida de Jesús tal y como fue, él sobrepasó la barrera del tiempo. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces no había habido un evento de esa naturaleza, es decir, de resucitar. Que él resucitó a Lázaro, perfecto, pero a Lázaro hay que mirarlo desde el punto de vista de una sanación. Él no está muerto, sino que está dormido. O la niña, ella no está muerta, está dormida. Okay. Y hay que verlo, hay que mirarlo desde el punto de vista de la sanación. Aunque Jesús no era, por así decirlo, un taumaturgo, un curandero, un milagrero. No, Jesús era sencillamente el Hijo de Dios, con todos los poderes. Y los poderes de Jesús estaban sobre la muerte y sobre cualquier tipo de enfermedad. También tenemos gente de un buen discurso, como San Pablo, y tenemos a San Pedro, pero San Pablo, que diríamos en términos de claridad, el mejor teólogo y el mejor predicador después de Jesucristo, tiene su teoría, pero con una teoría que diríamos de alguna manera evolucionó, porque él pensaba que él no iba a morir sin antes ver esa segunda venida, porque la palabra parucía también se identifica con la segunda venida del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios también habla de una segunda venida. Por eso, entonces, es que en la Biblia queda claro lo siguiente: el día y la hora no lo sabe, no lo puede identificar nadie. Pero sí se puede hablar de la muerte como una palabra. Es decir, una palabra que nos cambia de este mundo al otro, pero no como la desaparición de la vida. Nos cambia de estado. Nos cambia de estado, pero no nos cambia de que murió. No, hay que hablar de la vida eterna en nosotros. Eterna en dos sentidos. Eterna si va al lugar de los buenos y eterna si va al lugar de los malos. Okay. Porque ese es el problema. Entonces, sí habría que hablar de un juicio. De un juicio. Y cuando hablamos de juicio, hablamos también de selección. Es decir, hablamos de que te vamos a computarizar, te vamos a seleccionar todas tus cosas buenas, todos tus ahorros en el sentido bueno de la palabra, y te vamos también a mirar las cosas malas. ¿Qué pasa? Que cuando las cosas buenas están por encima de los defectos son perdonados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, ahí entra el apóstol San Pablo a hablarnos de muchísimas cosas. Pero cuando hablamos de la parucía, en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 23, encontramos a San Pablo hablándonos de cuando él vuelva, de que la cosa está como por la vuelta de la esquina. Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, nos habla. Ahí está como medio verdecito San Pablo. Diríamos,
no es que está comenzando su predicación, sino que está, diríamos, en una etapa de evolución donde él todavía no ha llegado a entender, qué sé yo, como la magnitud del misterio, que más adelante él va a presentar cierta madurez en su pensamiento, ¿verdad? En su pensamiento. Pero vamos a ver, sí, capítulo 15, versículo 23. A ver qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo. Y lo voy a tomar desde el 21 para que tenga mejor contextualización. Dice él, porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo. Cada uno en su turno. El primero es Cristo. Después, cuando Él vuelva, los cristianos. Y luego vendrá el fin. Eso es Él entendiendo que Cristo está por ahí. O sea, como que la cosa va a ser pronto y que naturalmente, como todo, habría que estar preparado. Es decir, no es porque a veces uno dice, bueno, viene por ahí un huracán, la gente comienza a pegar cosas, a amarrar la ventana, a la puerta. Sin embargo, y el huracán, a lo mejor nadie nos dijo cuál iba a ser la magnitud del huracán, pero estamos esperando, estamos a la expectativa. A lo mejor comienzan a arrancarse cosas y tenemos que ir a un refugio más fuerte. Sí. Pero cuando hablamos de que viene el Hijo del Hombre, no hay refugio más fuerte. El gran refugio es Él. Y en una de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo dice Pablo, esto se lo decimos apoyado en la palabra del Señor, lo que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantemos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo, después nosotros. Entonces él hace ahí un orden, ¿verdad? Hace un orden organizado de cómo va a ser primero los muertos. Pero si nosotros entendemos la vida como algo que no pasa, que puede cambiar de estado, pero no pasa, entonces el apóstol está entendiendo que hay como una filita, que estos van primero, los otros van siguiente, los otros van después, hasta que al final todos seremos juzgados, porque habla también de un juicio. Y habla también de un juicio que el mismo Jesucristo dice, pondrá uno a la derecha y pondrá otro a la izquierda. Es decir, esto de la muerte y de la vida después de la muerte, esto de la resurrección de los muertos y todo este tipo de cosas, nos mete prácticamente en un lío. Es decir, en un lío que podemos prestarnos a confundirlo. Y puede venir cualquier predicador por ahí con 2 o 3 palabritas y nos convence y nos envuelve más, nos enreda más. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en ese capítulo 21, ya nos presenta del versículo 22, en el versículo 22 y el 23, bueno, del 21 en adelante, dice, viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, y refiriéndose a él mismo, al mismo discípulo, le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Sabe que esa expresión nos pone a pensar en que la cosa está ahí cerquita? Si quiere,
porque ahí entró la duda. ¿Será que este discípulo concreto, este muchacho que era Juan en ese entonces, sí, será inmortal o será que el Señor viene cerquita? Entonces sigue diciendo, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué significa tú sígueme? Que aunque nos salvemos, es a lo que yo te estoy enseñando. no, ajá, es que es individual. Preocúpate por tu salvación. Tuyo. Y déjalo a él, que a lo mejor él ya está salvado. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un elemento que también puede prestarnos a confusión. La fe sí entra a un estado colectivo, pero el espacio de intimidad que debe existir entre Dios y yo, eso no se lo puedo prestar a otro. Eso es entre Dios y yo. Ni tampoco puedo reprocharle a Dios porque Él quiera hacer algo, como en el caso de los jornaleros, que le dio lo mismo a los últimos que le dio a los primeros. Y entonces dice, así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no morirá. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, a ti qué. Entonces, este es el discípulo, ahí dice Juan, ahí se comienza Juan a echarse su florecita también. Sí, sí, sí. Como el que está pegado con el Señor, dice, discípulo este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito y nos consta que su testimonio es verdadero. Entonces quedan otras muchas cosas, entonces ahí está cerrando ya el trabajo teológico que está cerrando ese trabajito. Y todos estos elementos, diríamos, de carácter escatológico que nos presenta con relación a la muerte y a la vida después de esta vida, Jesús nos lo va comunicando de alguna manera y se ha interpretado de muchísimas maneras. Entonces, por ejemplo, entre los primeros cristianos y los padres de la iglesia, como decíamos, los primeros tiempos de la era cristiana, el pleito era en que habían unas corrientes filosóficas que se atrevían a hablar de la reencarnación, es decir, de que tú podías hoy estar en un cuerpo, pero mañana podías estar en el cielo y después del cielo te expulsaba y volvía a reencarnarte. Sí. Todo eso, con la experiencia de los cristianos, eso entraba como en una especie de disputa tanto entre los pensadores como, imagínate, entre los que más se confundían, los de abajo. Sí. Pero en la Edad Media ya Santo Tomás de Aquino sienta, diríamos, por así decir, incluso podríamos ver que en momentos místicos que él tuvo, entiende la grandeza de Dios como el elemento externo donde nosotros teníamos que aferrarnos para poder salvarnos. Y Cristo no rompió esa disputa al resucitar, porque Él resucitó y ya Él no dijo, yo vengo en otro cuerpo, ni nada de eso. Pero Él resucitó, y aquella experiencia de los discípulos fue de un momento. Incluso algunos pensamientos que había o ideas que se tenían del Mesías fueron externadas por algunos de los discípulos, por ejemplo, los que iban a Emaús, como cuando ellos iban con la cabeza para abajo, pensando que toda la esperanza que ellos tenían cifrado sobre ese hombre que estuvo con ellos, que cenó con ellos, que comió con ellos, que predicó, ellos creían que iba a tomar la rienda y que iba a luchar contra los romanos y que iba a luchar con el Salvador, otro tipo de Mesías. El Mesías era un líder militar. Entonces ellos comienzan a desengañarse ahí, porque se le abren los ojos cuando en la hora de la cena, un elemento práctico como es la comida, pues se le abren los ojos.
Sí. Pero se le abrió los ojos, no solamente para reconocer que aquel era Jesús, sino para reconocer también que no era lo que ellos estaban pensando que iba a ocurrir, que era otra dimensión de Salvador, de Mesías. Sí. Porque ellos pensaban que era el Redentor para replegar a los romanos y sacarlos de los territorios y poner a caminar derecho a aquellos judíos que no querían saber nada y que lo único que estaban privando era tener dinero y tener poderes. Eso entonces, eso comienza, ahí que ellos comienzan a darse cuenta de que no, que ellos estaban equivocados en la interpretación que habían hecho incluso de las Sagradas Escrituras. Okay. Pero hablamos fuera de cámara hace unos días sobre el momento de la transfiguración, donde Jesús, con Santiago y Juan ahí presentes, se transfigura y ellos ven ¿a quién es que ellos ven? A Abraham. A Moisés. Sí. Pero ¿qué pasa? A Elías. Dice, ellos tiemblan de miedo, los discípulos, y se ponen a balbucear, pero están viendo dos personas que tenían tiempo muertas y le están viendo al lado de Jesús hablando con él. Pero es una muestra. En la historia del pueblo hebreo eran emblemáticos, tanto Moisés como el profeta Elías. Entonces, ¿qué es lo que se da ahí? ¿Qué es lo que se da ahí? Ahí se da un acto de comunión entre los héroes grandes de la historia de la salvación, que eran esos profetas, pero también pudieron haber aparecido otros grandes profetas de la Biblia. Pero eso es sencillamente para pensar, para culminar en que la historia de la salvación es una. No es que no había, sí, o sea que tú no tenías que quedarte siguiendo los poderes del profeta Elías ni los poderes de Moisés, sino que los poderes de Moisés eran los mismos poderes superados que tenía el Mesías, que ellos habían a lo mejor deseado encontrarse con Jesús, y que no había nada diferente entre lo que Jesús presentaba y lo que aquellos grandes hombres de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, presentaron, que era una sola la historia. Había una comunión, no de poderes, sino de simbolismo, de amarre de la historia. Porque entonces muchos podían, incluso hubo corrientes que eran mosaicas, hubo corrientes que eran de Elías, hubo otros que eran discípulos de no sé cuántos, los mismos discípulos de Juan al principio estuvieron bastante perdidos, como de Juan. La forma que Jesús tiene de ligar toda la historia de la salvación hasta él, para ligar todas esas teorías y todas esas corrientes que existían, es trayéndolos al presente en ese momento. Sí, en ese momento, eso comenzó cuando Jesús se hizo bautizar por Juan, que hubo una voz potente que dijo: este es mi hijo, el amado, el elegido. El elegido. Entonces, que ahí era que había que mirar, para ese estandarte era que tenía que mirar todo el mundo, y no para la cruz, para el bastón con la serpiente que tenía Moisés. Que todo lo que se hizo por allá era para que se llegara a ese momento, que era el momento de ver al Mesías, que era Jesús. Dice San Pablo en un pedazo por ahí que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Sí. Entonces, toda la historia de la salvación llega al momento de Jesús resucitado, victorioso, donde lo ven las mujeres que van al sepulcro, lo ven, él se les aparece y le dicen, él le dice: cuidado, que todavía no he subido al Padre. Entonces, es esa forma de Jesús de la que nosotros aspiramos a tener. Sí, pero hay algo que tiene que ver precisamente, es lo de la inmortalidad.
La inmortalidad no es mía, ni es tuya. La inmortalidad es de Jesús. La inmortalidad pertenece a Dios. Eso lo vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 16, 18, y en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 48, 42, y del 50 al 54. Lo que pasa es que este apóstol Pablo tiene mucha claridad. O sea, cada cosa que se le va aclarando, él la comunica y diríamos, va corrigiéndola en las comunidades. Okay. Son corrientes que van surgiendo, a lo mejor por falta de atención, porque había cierto... Era otro punto, la comunicación no era tan fácil. Entonces Pablo escribió una carta para hacer esas correcciones. Y él aclara ahí, déjame ver si tengo la primera carta a Timoteo para ver cómo lo presenta Pablo, pero es en la primera a Timoteo, capítulo 16, capítulo 6, versículo del 16 hasta el 16 siguiente. Vamos a poner. Vamos a ver, ya tengo la segunda, vamos a buscar la primera. Capítulo 6. Estas son cosas que uno no tiene por qué sabérsela, diría Manderillo. Lo único que uno tiene que tener es el espíritu de esa literatura. Dice así: el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor, el poder y por siempre. Ese es Jesús, Jesucristo. Él viene hablando de Jesucristo, de cómo Jesucristo no puede confundirse con cualquier otro líder, con cualquier otro nada, porque el único que tiene ese poder de la inmortalidad es él. Y entonces hemos hablado varias veces sobre ese tema. El único líder religioso de todas las religiones del mundo que ha vencido al enemigo principal del ser humano, que es la muerte, es lo único que el ser humano no ha podido vencer. El único que la ha vencido es Jesucristo, y demostrado porque ahí están los testimonios, no solo de sus apóstoles, sino de personas como que lo vieron fuera del círculo cerrado de él. Sí. Ninguno de los otros líderes religiosos o emblemas de las otras religiones han hecho eso. Sí. Mira, en uno de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42, dice así: así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si existe un cuerpo natural, existe también un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se hizo un espíritu que da vida. No fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El primer hombre, Adán, siempre hace referencia a Adán mirando la posibilidad de la corruptibilidad que tiene sencillamente la carne, ¿verdad? La carne, la parte física, la parte material. Como diría Aristóteles, la materia tiene propiedades. Una es
la forma, ¿verdad? La extensión, todo ese tipo de cosas la tiene. Pero el espíritu, tú no lo puedes medir. El espíritu tiene que coge 1 metro a medirlo. No. Una balanza, pésalo. Pero entonces, ese ser humano tiene validez en tanto la vida se la da al Señor. En tanto el Señor infunde el espíritu en nosotros. El Señor no nos hace. A través del bautismo nosotros decimos que el Señor deposita su gracia, su espíritu en nosotros. Y así nos pone en la altura, en la posibilidad, en la ruta de la salvación. Y por eso nosotros tenemos 2 cosas tenemos que hacer. Primero, respetar esa relación, ese espacio de intimidad que tenemos con Dios, esa vida espiritual que nos da Dios. Y también, diríamos, respetar respetar a los otros. En ese sentido, nos hace relacionado con nosotros. Esa relación que Dios tiene con nosotros es también imagen de la que debemos tener con los demás. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos, diríamos, la inmensidad de esa gracia. Se convierte en misterio en nosotros. Y somos grandes a partir de que esa relación con el Señor se mantiene. Y eso es la vida. Y esa es la vida la que no se acaba. Esa no es cualquier vida. Esa es la vida la que no se acaba. La vida que puede cambiar de estado. Es decir, ahora estamos nosotros a nivel corpóreo andando aquí. Pero después ya no somos corpóreos. Porque cuando nos siembran 10 pies bajo tierra, la parte material se va a convertir, diríamos, en lo que puede convertir una ceniza que esparcen sobre el viento y que se va por cualquier sitio. Pero el espíritu no se puede meter ni se puede incinerar. Y eso es lo que nosotros cuidamos. Eso es lo que tenemos que cuidar. De que no caigamos de lo alto, dejando a un lado nuestra relación y nuestro espacio de intimidad con Dios para dejar que las cosas se queden en las simples materialidades. Dios es más grande, siempre será más grande que nosotros las criaturas. Él nos creó. Así, entonces, ya sabemos que el portador de la inmortalidad no es el ser humano. El portador de la inmortalidad es Dios. Y la inmortalidad, de manera prodigal, nos la da a partir de ese espacio, de ese ciclo de intimidad, de esa gracia que nosotros recibimos a través del bautismo. Que dicho sea de paso, el bautismo es como la puerta de entrada para pertenecer a la iglesia, a una iglesia. Toda la iglesia, yo creo que todos los credos tienen el bautismo. Tienen una nadie dice entrada, sí. Claro, como diría San Agustín, el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. El bautismo es la recuperación de la gracia que el ser humano perdió en el pecado original. Y qué bueno que mencionas eso, porque eso nos da pie para terminar con este tema y esta edición de En Su Presencia, y nos da el comienzo del próximo capítulo, donde vamos a comenzar a tratar los sacramentos. Vamos a comenzar con el primer sacramento, que es el bautismo. Señores, muchísimas gracias por su atención, gracias por mirar En Su Presencia otra vez. Los esperamos la próxima semana. Ercilio Brito, Rudy Sabiñón, gracias por su sintonía.